Amados míos, no existe deber más alto, ni privilegio más glorioso para el creyente, que acercarse al trono de la gracia en oración. En estos tiempos de frialdad y distracción, el llamado del cielo resuena con urgencia: orad sin cesar. La Iglesia ha probado muchas fórmulas, pero ha olvidado la fuente, ha multiplicado las obras, pero ha descuidado la comunión. Hoy, por la misericordia de Dios, deseo suplicaros que volváis al aposento, al secreto sagrado, donde el alma habla con su Señor. Que este sermón, humilde en su forma, pero cargado de fuego celestial, os despierte a la gloria, el poder y la necesidad urgente de orar, porque cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se abren, la gracia desciende y el nombre de Cristo es exaltado. El alma que no ora es un alma que se ha desconectado de su fuente de vida. Como el cuerpo muere sin aire, así el espíritu sin oración se vuelve árido, torpe y expuesto. La oración no es un adorno espiritual, ni un hábito para momentos de tranquilidad. La oración es necesidad vital, urgencia ineludible, respiro continuo del alma redimida. No es opción del creyente si ha de orar o no. La Escritura no dice orad cuando sintáis, ni orad cuando todo marche bien. Dice con tono apostólico y solemne: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2:1. Y luego añade: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, no presenta la oración como algo secundario, sino como la prioridad de todo hombre redimido. Ante todo, dice, antes del ministerio, antes de la estrategia, antes del hablar o hacer, está el orar. Porque si el hombre actúa sin orar, actúa en su fuerza, pero si ora antes de actuar, camina bajo el gobierno de la voluntad de Dios. En los días de la Iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo descendió con poder, la oración no era un programa, era un ambiente. Los creyentes perseveraban unánimes en oración. Hechos 1:14. Antes de predicar, oraban. Antes de decidir, oraban. Antes de enviar, oraban. No se movían sin buscar el rostro del Señor. ¿Y nosotros, acaso hemos superado esa necesidad? ¿Ha cambiado el corazón del hombre? ¿Se ha debilitado el infierno? ¿Es ahora más ligera la carga espiritual del mundo? No. Si alguna vez la oración fue urgente, hoy lo es aún más. Vivimos tiempos de ruido, confusión y autosuficiencia religiosa. Pero el poder de la Iglesia no se encuentra en su tecnología ni en su estrategia, sino en su habitación secreta con Dios. La necesidad de orar no nace solo de las circunstancias, sino de lo que somos. Somos polvo, somos carne, somos débiles, y sin embargo se nos ha llamado a vivir vidas santas, a perseverar en medio del mundo, a resistir al diablo, a anunciar el Evangelio, a reflejar la gloria de Cristo. ¿Cómo lo haremos sin oración? ¿Cómo viviremos como peregrinos si no nos alimentamos del cielo? Por eso el Señor Jesucristo, siendo Dios en carne, pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12. Si Él, perfecto, dependía de la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, quebrados por el pecado, necesitados de gracia diaria? Si Cristo no comenzaba sin orar, ¿con qué derecho lo haríamos nosotros? Y no oramos porque todo va mal, oramos porque es el deber y el gozo de los redimidos. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no les dice que oren cuando sean perseguidos, sino orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Porque la oración no es solo súplica, es adoración, es comunión, es deleite, es el alma que se alza al cielo, no como quien ruega desde lejos, sino como quien entra con libertad, gracias a la sangre de Cristo, al mismo trono de gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. ¿No lo ves, alma redimida? La oración es una puerta abierta que jamás fue cerrada, es un llamado constante, es el lugar donde se doblan las rodillas, pero se endereza el alma. Allí se aplasta el orgullo, allí muere la autosuficiencia, allí se derriten las dudas y allí el corazón vuelve a arder por Cristo.
Y si no oramos, ¿qué nos queda? Activismo sin fuego, palabras sin poder, esfuerzo sin fruto. Una iglesia que no ora es como un cuerpo sin respiración, muerta, aunque parezca viva. Spurgeon lo expresó sin rodeos. Podrás ser muchas cosas sin oración, podrás tener títulos, podrás predicar, podrás servir, pero no podrás ser verdaderamente santo, ni verdaderamente útil para el reino de Dios. La oración no es para los fuertes, es para los débiles que reconocen su pobreza. La oración no es solo para los ancianos, es para el joven que lucha, para la madre que gime, para el obrero que resiste la tentación diaria, para el pastor que cuida las almas, para el niño que comienza a conocer la voz del Padre. Y si alguno piensa, he perdido el hábito de orar, no se condene, vuelva hoy. El Padre no ha cerrado la puerta. Cristo aún intercede. El Espíritu aún gime dentro de ti. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Oh alma, no tardes más, vuelve al aposento, vuelve a doblar la rodilla, vuelve a humillar tu corazón, vuelve a levantar tu voz al cielo, porque el que ora vive, el que ora vence, el que ora resiste, el que ora anda con Dios. Capítulo 2. ¿Qué es la oración verdadera? Muchos oran, pero pocos oran verdaderamente. Hay quienes repiten palabras como quien recita una fórmula, otros se acercan a Dios solo por costumbre o por conveniencia. Pero la oración que llega al cielo no es aquella que sale solo de los labios, sino la que brota del alma con sinceridad, fe y reverencia. El mundo religioso está lleno de ruido, pero vacío de clamor genuino, porque la oración verdadera no es oratoria, es dependencia, no es persuasión hacia Dios, es sumisión ante Él. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al hablar del carácter de la oración auténtica. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. La oración no es un intento de impresionar a Dios con muchas palabras. No se trata de la elocuencia, sino de la honestidad del corazón. Lo que el Señor busca no es grandeza verbal, sino corazones quebrantados. David lo entendió así cuando dijo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. La oración verdadera nace en el alma que se sabe pobre, necesitada y sin fuerzas. Es el clamor del que no tiene otra esperanza. Es el suspiro del Hijo que corre al regazo del Padre. Es el gemido del Espíritu en el interior, intercediendo con palabras que nosotros no podemos pronunciar. Romanos 8:26. No hay máscaras en la oración verdadera. No hay apariencia. No hay formalidad hueca. Hay realidad interior, transparencia y sed de Dios. El apóstol Pablo no dejó lugar a dudas al definir la actitud correcta del creyente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Y en otra carta dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. ¿Qué peso tienen esas palabras? En el Espíritu. Porque no toda oración es espiritual, aunque hable de cosas espirituales. La verdadera oración es aquella que nace del alma rendida, iluminada y movida por el Espíritu Santo. Cuando oramos con el Espíritu, nuestra voluntad se alinea con la de Dios. No pedimos por capricho, sino por necesidad santa. No exigimos, sino que suplicamos con fe. Y cuando nuestras peticiones están conforme a su voluntad, tenemos la certeza de que Él nos oye. Primera Juan 5:14. Spurgeon decía con sabiduría: la oración verdadera es una cuerda de 3 dobleces: fe, humildad y fervor. Sin estas es una carta sin firma, una flecha sin punta. Muchos se acercan a Dios solo para pedir cosas temporales, como si la oración fuera un mercado celestial. Pero la oración verdadera busca ante todo a Dios mismo. No se conforma con los dones, sino que anhela al dador. Dice como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25.
La oración verdadera puede ser breve, pero intensa, puede ser silenciosa, pero poderosa, puede ser débil en palabras, pero fuerte en lágrimas. Ana, la madre de Samuel, no pudo articular bien sus palabras, pero su oración fue tan real que movió el cielo. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero Dios escuchó su alma. Primera Samuel 1:13. Oh, cuánto necesita la Iglesia de hoy redescubrir el valor del llanto ante Dios, de la oración sin espectáculo. Y no olvidemos este principio, la oración verdadera siempre se apoya en Cristo. No nos acercamos al Padre por mérito propio, ni por sentirnos dignos, sino por la sangre del Hijo amado. Hebreos nos recuerda: tenemos un gran sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Sin Cristo, toda oración es rechazada. Con Cristo, toda oración sincera es bienvenida. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro puente vivo hacia el Padre. Toda oración verdadera es cristocéntrica, nace por Él, se ofrece por medio de Él y busca su gloria. Amado hermano, no te engañes con palabras vacías. Pregúntate, ¿es mi oración real? ¿Oro como quien lucha con Dios? ¿Oro como quien ama su presencia? ¿O solo pronuncio frases para calmar la conciencia? La oración verdadera te transforma. El que ora verdaderamente no sale igual que como entró, porque ha estado con Dios, ha contemplado su rostro, ha entregado su carga y ha recibido paz, aunque no todas las respuestas. Así pues, la oración verdadera es un acto santo, vital, poderoso. Es un fuego secreto que arde en el altar del corazón. Es la voz del alma peregrina que anhela su patria. Es la confesión del que ama la luz y odia el pecado. Es el gozo del Hijo, la súplica del siervo, la intimidad del amigo de Dios. Capítulo 13. La oración como privilegio santo. Si el rey de la tierra dijera, puedes entrar cuando quieras en mi trono, los hombres harían fila para presentar sus causas. Pero el Rey de Reyes, el Dios Santo y Eterno, ha abierto su trono a los hombres redimidos y ha dicho, venid. Y sin embargo, cuán pocos se acercan con frecuencia, cuán pocos comprenden la magnitud del privilegio que es la oración. La oración no es solo deber, es dignidad divina otorgada a criaturas caídas. No se trata solo de un acto de necesidad, sino de un don concedido por gracia. El Creador se ha inclinado a hablarnos mediante su palabra y ha abierto camino para que nosotros también le hablemos por medio de la oración. No hay mayor intimidad entre el cielo y la tierra que la que ocurre en el secreto de la oración. Cuando oramos, entramos al lugar santísimo, ese espacio espiritual que antiguamente era inaccesible para el pueblo, reservado solo para el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, hemos recibido libre acceso. Como dice Hebreos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 19, 22. No entramos por méritos propios, no entramos por nuestro buen comportamiento, entramos porque un cordero fue inmolado. Cada vez que oramos, el trono ante el que estamos no es un estrado frío, sino el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Y quien nos recibe es nuestro Padre, quien conoce nuestras debilidades, nuestras lágrimas y nuestras necesidades antes de que las digamos. La oración es, por tanto, una de las más altas expresiones de nuestra adopción espiritual. El Espíritu Santo, que nos ha hecho hijos, también nos mueve a orar como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. ¿No es esto sublime? Que el Espíritu Santo ora en nosotros, que nos enseña a decir Padre, y que nuestras palabras, aunque débiles, son recibidas como el balbuceo amado de un niño ante el corazón de su padre. Spurgeon decía, el alma que ora está más cerca del cielo que quien mira las estrellas, porque la oración entra donde ni la luz del sol penetra. La oración no solo es acercamiento, es transformación. No salimos de la presencia de Dios como entramos. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía. Éxodo 34:29.
Y aunque hoy no descendamos del monte con una luz visible en la piel, nuestro corazón sí es iluminado. La oración cambia el alma, aplaca las pasiones, domina la carne, humilla el orgullo, restaura el gozo, fortalece la fe. El diablo sabe cuán poderosa es esta comunión y por eso hará todo lo posible para apartarte de ella. No se opondrá tanto a que leas un libro o a que participes de una reunión, pero tiembla cuando te arrodillas en secreto, porque allí no hay testigos, ni aplausos, ni distracciones, solo tú y Dios. Y cuando un hombre se habitúa a esa comunión sagrada, ni los infiernos ni los imperios podrán vencerle. Amado, la oración es el privilegio que nos convierte en compañeros de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23, y su amistad no era casual, caminaba con Dios, hablaba con él, le suplicaba con fervor. Moisés hablaba con Dios como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Daniel oraba 3 veces al día con fidelidad, aun cuando su vida corría peligro. Todos los hombres de Dios, sin excepción, fueron hombres de oración. No hay otra senda para la intimidad con Dios. ¿Y tú? ¿Tienes este privilegio y no lo usas? ¿Tienes entrada libre al corazón del Padre y lo olvidas? ¿Tienes acceso al trono de poder y te refugias en tu propia fuerza? Si el cielo nos ha dado esta bendición, no dejemos que el polvo de la rutina la cubra. Redescubramos el gozo de hablar con Dios, no como rito, sino como deleite, no como carga, sino como comunión, no como último recurso, sino como el primer amor. Capítulo 4. Obstáculos a una vida de oración. Si la oración es una comunión gloriosa con Dios, ¿por qué oramos tan poco? Si la puerta del cielo está abierta, ¿por qué nuestros pies rara vez cruzan su umbral? Si hemos sido hechos hijos, ¿por qué no hablamos más con nuestro Padre? La respuesta no es falta de acceso, sino presencia de obstáculos en el alma. Hay enemigos silenciosos, disfrazados, que se levantan contra la vida de oración, y si no los reconocemos y vencemos, nuestro altar se volverá frío, y nuestra comunión se marchitará. El primer obstáculo es el pecado no confesado. El corazón que abriga pecado en secreto no puede orar con libertad. La conciencia se oscurece, la voz se apaga, el alma se endurece. El salmista lo dijo con claridad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. El pecado tolerado no solo afecta nuestro testimonio, sino que interrumpe nuestra comunión. No podemos pedir bendición mientras acariciamos lo que ofende a Dios. Y no es que Dios se aleje por capricho, es que la santidad no cohabita con la rebelión. Si quieres orar con poder, primero examina tu corazón, rompe con todo lo que entristece al espíritu. El altar necesita estar limpio para que el fuego del cielo descienda. Otro obstáculo es la autosuficiencia sutil. No decimos que no necesitamos a Dios, pero actuamos como si no lo necesitáramos. Corremos de actividad en actividad, hacemos planes, organizamos días, tomamos decisiones y no oramos. ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestra energía que en la dirección divina? Spurgeon lo decía así. La oración no es solo para los tiempos de crisis, es el aire que el alma necesita para no morir en la paz aparente. Cuando creemos que podemos solos, oramos poco o nada, pero Dios, en su misericordia, permite que nos debilitemos para recordarnos que somos polvo sostenido por gracia. La falta de oración es muchas veces señal de orgullo espiritual. El que se sabe pobre, ora. El que se cree rico, olvida que sin Cristo no puede hacer nada. Juan 15:5. También hay un enemigo constante, la distracción del mundo. Nuestra generación vive sumergida en mil voces. El ruido digital, las noticias, las redes, los entretenimientos, las presiones externas, todo compite por la atención de nuestra alma. La oración requiere recogimiento, requiere silencio, requiere enfoque, pero nuestros corazones muchas veces están demasiado llenos de mundo como para oír la voz del cielo. El apóstol Pablo nos exhorta con urgencia: sed sobrios y velad en la oración. Primera de Pedro 4:7. Velar implica estar alerta, estar despiertos, no permitir que la mente vague sin rumbo. Si queremos una vida de oración vigorosa, debemos disciplinar nuestra alma, apagar voces para oír la de Dios, apagar pantallas para encender el altar, apagar el orgullo para encender la súplica.
Otro obstáculo silencioso pero letal es la formalidad religiosa. Oramos por costumbre pero sin comunión. Decimos palabras pero sin alma. Nos arrodillamos con el cuerpo pero no con el corazón. Y esto es quizás lo más peligroso, porque nos hace sentir espirituales, cuando en realidad estamos secos por dentro. Jesús lo advirtió. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La oración mecánica no llega al cielo. Las palabras sin fe, sin calor, sin quebranto, son solo ruido espiritual. Dios no busca discursos perfectos, busca corazones sinceros. Mejor una oración entre lágrimas que 1000 frases huecas. Mejor un Señor, ten misericordia que un discurso teológico sin alma. Finalmente, el enemigo de nuestras almas buscará entibiar la llama de la oración. Lo hace con culpa, diciéndote que ya es tarde para volver. Lo hace con acusación, recordándote tus fracasos. Lo hace con desánimo, susurrando que Dios no te escucha. Pero, alma redimida, nada de eso viene del Padre. Él nunca cierra la puerta a su Hijo que regresa. Pablo escribió a los romanos con esta verdad poderosa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y si somos hijos, siempre podemos volver al Padre. No importa cuán frío esté el altar, no importa cuántos días llevas sin doblar rodillas. Hoy es día de restauración. Hoy puedes romper los obstáculos. Hoy puedes decir, Señor, enséñame a orar otra vez, y Él no te rechazará. Capítulo 5. El poder oculto de la oración. Pocos comprenden cuán glorioso es el poder escondido en la oración. No brilla como el oro, ni suena como el trueno. No es aplaudida por multitudes, ni celebrada por el mundo. Pero su fruto mueve los cielos, trastorna las tinieblas y hace temblar al infierno. La oración sincera, aunque pronunciada en lo secreto, trasciende lo visible y toca lo eterno. No existe en la tierra arma más poderosa que una oración que asciende con fe al trono de Dios. No es el número de nuestras palabras lo que cambia las cosas, sino la fe con la que nos aferramos a su promesa. Santiago lo expresa con esta contundencia. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16b. Una sola oración de fe puede abrir los cielos o cerrarlos, detener la lluvia o hacerla caer. El profeta Elías, dice la Escritura, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo oró con fervor, y no llovió por 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia. Santiago 5:17-18. ¿Qué fue lo que cambió la historia de una nación? ¿Acaso no fue una oración encendida por la fe de un solo hombre? Este es el misterio glorioso de la intercesión, que Dios ha elegido actuar muchas veces en respuesta a la oración de su pueblo. Él es soberano y no necesita de nosotros, pero ha querido vincular su obrar con nuestras súplicas. Como dijo Charles Spurgeon, la oración es el nervio que mueve el músculo del poder de Dios. Moisés extendía sus manos en intercesión y mientras lo hacía, Israel prevalecía sobre Amalec. Éxodo 17:11. Cuando sus brazos caían, el enemigo ganaba terreno. Así también ocurre en lo espiritual. Cuando el pueblo de Dios ora, la victoria avanza. Cuando descuida la oración, el enemigo gana fuerza. En tiempos de oscuridad, de apostasía y decadencia espiritual, no es una reforma externa lo que restaura, sino un pueblo que se postra. Los grandes avivamientos de la historia no comenzaron con estructuras, sino con oraciones secretas. Jonathan Edwards, George Whitefield, los hermanos Wesley, David Brainerd, todos ellos hombres de profunda oración. Ellos sabían que si el cielo iba a abrirse, primero la tierra debía clamar. Jesús mismo, el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio público sin antes sumergirse en oración. A menudo se apartaba para orar solo, Marcos 1:35. Pasaba noches enteras buscando al Padre, Lucas 6:12. Y en su momento de mayor angustia, en Getsemaní, derramó su alma en súplica, enseñándonos que aun el santo necesitaba esa comunión en medio del sufrimiento. Y estando en agonía, oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. ¿Y nosotros? ¿Pensamos que enfrentaremos nuestras pruebas sin el poder que Él mismo buscó? ¿Creemos que nuestras batallas se ganan con estrategias humanas o palabras vacías? No. La oración es donde el alma se reviste de fuerza. Es en el aposento secreto donde el débil se hace fuerte, el caído se levanta y el temeroso se vuelve valiente. Allí, lejos del ruido, el creyente se encuentra con el Dios que oye y actúa. Porque la oración no solo cambia circunstancias, cambia personas, cambia tu carácter, tu enfoque, tu corazón. Hace que el alma enferma respire de nuevo, hace que el alma seca beba de la fuente viva. La oración no es una herramienta más, es el vínculo vital con el poder del Altísimo. Por eso el apóstol Pablo, sabiendo que la Iglesia está en guerra espiritual, concluye su descripción de la armadura del creyente con estas palabras: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. La oración no es pasiva, es un arma de guerra. Cuando los santos oran, los demonios retroceden, los cielos se abren, las cadenas caen y la gracia desciende. Amado hermano, no subestimes una sola oración dicha con fe. No menosprecies esos momentos en los que te arrodillas cansado, débil, con apenas palabras. Tu oración, aunque frágil, es oída por aquel que no desprecia el clamor del justo. Tu Padre está atento, tus lágrimas son recogidas, tus suspiros son interpretados por el Espíritu. Ora, aun cuando no sientas, ora, aun cuando no veas, ora, porque Dios está obrando, aunque tú aún no lo percibas. La oración es el secreto de los hombres y mujeres que Dios ha usado poderosamente, y será también el secreto de los que permanecerán firmes en medio del caos, el fuego y la prueba. Capítulo 6. Perseverancia y deleite en la oración. Muchos comienzan a orar con fervor, pero pocos perseveran. La oración verdadera no es un rayo fugaz en el cielo del alma, sino una llama constante que no se apaga, aunque sople el viento del cansancio o del silencio de Dios, porque el orar no consiste en obtener respuestas inmediatas, sino en permanecer delante del trono, confiando en el carácter del que escucha. La Escritura nos exhorta no a orar ocasionalmente, sino a perseverar en oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. La perseverancia en la oración no es señal de impaciencia, sino de fe madura. El que ora una vez y se aleja revela que no entiende el trato divino. Dios, en su sabiduría, no siempre responde de inmediato. A veces calla, no porque ignore, sino porque quiere refinar nuestra confianza. A veces espera, no porque no pueda actuar, sino porque desea que el alma aprenda a amar su presencia más que su provisión. Nuestro Señor enseñó a orar con perseverancia. En Lucas 18 relató la parábola de la viuda y el juez injusto, precisamente para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. Ve monto a uno. La viuda insistió, clamó, volvió una y otra vez hasta recibir justicia. ¿Y acaso no escuchará Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero el orar sin cesar no es solo un mandato, es también un deleite para el alma que ha probado la dulzura del Señor. Cuando el Espíritu toca el corazón, la oración deja de ser una obligación fría y se convierte en un anhelo ardiente. Entonces el alma dice, como el salmista: a ti orará todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Salmo 32:6. Y también, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Salmo 63:1. Qué deleite es buscar a Dios en oración cuando su gracia ha tocado el alma. No se ora por miedo, sino por amor. No se ora solo para pedir, sino para estar, para contemplar su hermosura, para rendir el corazón, para dejar de lado el bullicio del mundo y disfrutar del silencio sagrado de su presencia. Spurgeon decía: cuando el corazón encuentra su morada en Dios, entonces la oración ya no es un deber, sino un descanso, no una carga, sino un festín del alma. No todas las oraciones son iguales, es cierto. Habrá días de batalla y días de deleite. Habrá momentos en los que el alma clama con lágrimas
y otros donde adora en silencio, pero quien ha aprendido a perseverar en oración no busca solo el consuelo de Dios, sino al Dios de todo consuelo. No persigue la respuesta, sino la compañía. No se acerca por interés, sino por comunión. La perseverancia en la oración es la señal de los hijos que confían, porque el huérfano ruega una vez y duda, pero el hijo regresa 1000 veces, sabiendo que su padre no cierra la puerta, y aunque el tiempo pase, aunque la respuesta no llegue aún, el alma que ama al Padre sigue orando, porque sabe que Dios siempre es digno de ser buscado, aunque no diga ni una palabra. Pablo escribió, Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Esto no implica que estemos todo el día de rodillas, sino que el corazón viva en estado de oración, que nuestro andar esté impregnado de comunión, que aún en medio del trabajo el alma sepa elevar pensamientos al cielo, que nuestras primeras palabras al despertar y nuestras últimas al dormir sean dirigidas al Dios que nunca duerme. La oración no se limita a momentos, ni a lugares, ni a formas. Se convierte en el aliento continuo del alma, y aunque la emoción no siempre esté presente, la fe persevera, sabiendo que Dios está cerca del que le invoca con verdad. Salmo 145:18. Oh alma, no dejes de orar porque sientas poco, no dejes de orar porque no veas cambios, no dejes de orar porque el enemigo te diga que es en vano. Cada oración que sube con fe es recibida, cada lágrima es registrada, cada súplica es oída por el Dios que todo lo ve. Y un día, en el tiempo perfecto, verás que ninguna oración fue ignorada y que cada instante en la presencia de Dios valió más que 1000 en los atrios del mundo. Capítulo 7. Clamor final. Oh Iglesia, vuelve al aposento. Iglesia de Cristo, amada, comprada con sangre, llamada a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde están tus rodillas dobladas? ¿Dónde está tu clamor en la noche? ¿Dónde están las lágrimas en el secreto? ¿Dónde está tu fuego? Vivimos tiempos en que todo es visible, ruidoso, rápido y superficial. Se multiplican las conferencias, las publicaciones, las opiniones, las estrategias, pero ¿dónde están los que se cierran la puerta y oran al Padre en lo secreto? ¿Dónde están los que lloran por la santidad de la Iglesia? ¿Dónde están los que gimen por las almas perdidas? ¿Dónde están los que claman por un despertar? Vuelve, Iglesia, vuelve al aposento. No venceremos al mundo con tecnología, ni resistiremos al infierno con entretenimiento. Nuestra fuerza está en la comunión, nuestro poder está en la presencia, nuestro secreto está en la oración. Si el altar está roto, todo lo demás se desploma. Si no hay intercesión, no hay avivamiento. Si no hay súplica, no hay victoria.